del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para estar siempre en bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Deseo que dos rostros nuevos tengan localizados los pasajes que ahora les digo para leerlos con el micrófono y con la pantalla del telefonito que nos está sirviendo para grabar. El primer texto se encuentra en Lucas 3, 10, 14, y ese es el que vamos a leer de inmediato, así que quien tenga ya localizado y sea rostro nuevo ante la televisión, lo puede hacer. Un segundo. 10, 10, 14. 3, 10, 14. Todavía no empieza. Y el segundo es Lucas 7, 18, 35. El segundo todavía no, pero tenganlo localizado para que cuando yo indique pueda acercarse quien vaya a leer. Vamos a escuchar el primero de los textos. Y si lo vemos nosotros, que lo vea el público que todavía no está aquí. La gente le preguntaba, pues ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que les dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. Muchas gracias. Avanzando en nuestro curso, viendo las relaciones de Jesús con los demás, después de haber contemplado las relaciones de Jesús con su mamá, con María, vamos a ver sus relaciones con el mayor de los nacidos de mujer, que es Juan Bautista. El primer texto que acabamos de escuchar es la segunda parte de un pasaje un poquito más amplio. Yo les pongo ahora el contexto para que lo entendamos. Recuerden ustedes que Juan Bautista y el Señor se encuentran por primera vez sin que se hablen, por lo menos con lenguaje comprensible para todos, en la visitación de María a su prima Isabel. Isabel está de 6 meses, María acaba de concebir al terminar la anunciación, cuando dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando María llega a saludar a su prima Isabel, al saludo de María,
Juan Bautista en el seno de su madre salta de gozo. Es un primer contacto que hay entre los dos. Piensen, es Dios hecho hombre que está en el seno de su madre y cómo ya viene a revolucionar, dijéramos así, los ambientes en los que él se mueve. Una revolución no política, no violenta, sino pacífica, profunda y transformante. Y así se empieza a ver en los dos. Terminado el servicio de María, un servicio generoso durante más de 3 meses en Ein Karem, cerca de Jerusalén, al oeste de la ciudad de Jerusalén, unos 6 kilómetros. María regresa a Nazaret y Juan Bautista, después de su nacimiento y de estar algún tiempo con sus papás, se va al desierto para prepararse para la misión que el Señor le tenía confiada. Nuestros hermanos mayores tienen un lugar que visita quien quiere, importante por unos restos arqueológicos y bibliográficos que se han encontrado, que se llama Qumran, cerca del Mar Muerto, casi frente al Mar Muerto, pero a distancia. Y ahí, en un video que presentan a los peregrinos o turistas, como se quieran considerar, sobre lo que ocurría en Qumran, el protagonista es una comunidad primitiva de una secta judía que se llamaban los esenios. Y estos esenios eran una especie de antecesores de los fariseos, porque criticaban todo lo que era el servicio del templo en Jerusalén en su época y se retiraron de Jerusalén para no contaminarse. Se creían mejores que los demás y se reunieron en comunidad como para esperar la venida del Mesías. El vídeo presenta lo que hacía esa comunidad a lo largo de una jornada y en un determinado momento comentan que un tal Juan estuvo entre ellos como unos 2 años y después se fue. Yo creo que no hay ninguna base ni arqueológica, ni bíblica, y menos espiritual, porque Juan nunca se retiró porque estuviera criticando a Jerusalén, al templo de Jerusalén, y menos porque se creyera mejor que los demás estaban equivocados y que él tenía que juntarse en una comunidad, etc. Se lo digo para que vean que las relaciones religiosas de fondo con nuestros hermanos mayores no son sencillas y que quieren meternos goles fácilmente en cualquier apartado y no hay que dejarse meter goles, ¿sí? En un buen partido de fútbol americano o soccer, como ustedes quieran. Entonces, lo que hace Juan cuando se retira al desierto es prepararse para su misión. El texto escriturístico dice así: para crecer y fortalecerse en espíritu, morando en los desiertos. Fíjense, es interesante esto. Dice, crecía y se fortalecía en espíritu. Y es Lucas quien lo dice. Y es Lucas quien de Jesús dirá, como resumen de su vida oculta, y el niño crecía y se fortalecía en edad, gracia y santidad delante de Dios y de los hombres. Vean, por tanto, esta primera relación entre los dos. Sin hablarse, tienen una preparación parecida. Y no es un tiempo perdido
Uno podría decir, bueno, si era el Hijo de Dios, si era Dios mismo y era su precursor, ¿qué necesidad tenían de 30 años de preparación? Respuesta: las cosas de palacio van despacio. Y esta es cosa de palacio. Y más que para ellos, querían enseñarnos a nosotros a no tener prisas en las cosas importantes. Las cosas importantes hay que llevarlas con suficiente calma, con suficiente pausa, con suficiente análisis, de manera que los pasos que vayamos dando sean los pasos adecuados. Esto es por lo que se refiere a crecía y se fortalecía en espíritu. Y va a necesitar o necesitaba fortalecerse en el espíritu, porque la misión que le aguardaba, que veremos después, hoy mismo, no era una misión fácil. No me meto en más, lo veremos un poquito más adelante. Pero añade también, y moraba en los desiertos. El desierto ha sido desde el Éxodo y antes del Éxodo, cuando Moisés ya apacentaba los rebaños de su siervo Jetro, ha sido un lugar de silencio, de soledad, de carestía de cosas importantes que nosotros consideramos esenciales y no lo son. Pero ha sido también un lugar en el que Dios nuestro Señor suele hablar y preparar a los que Él elige. Así preparó a Moisés. De alguna manera también preparó así a Abraham en un desierto. Porque si Dios nuestro Señor habla, dijéramos así, más descaradamente en el desierto, es más fácil también escuchar al Señor en el desierto. Porque no se tiene el ambiente familiar, las voces familiares, los griteríos familiares o de las amistades o de las distracciones que sí suele haber en una ciudad. Por eso, en el desierto ocurren cosas importantes. Y qué bien que estos personajes hayan entendido que había que irse al desierto a prepararse. Aplicación: nosotros anualmente hacemos 2 o 3 días de ejercicios. Como miembros del movimiento, nosotros como sacerdotes hacemos 8 días. Es un periodo importante de búsqueda de un desierto espiritual y en la medida de lo posible geográfico, si no por lo seco, sí por lo retirado. Se procura que no sea tan seco para que también la naturaleza nos hable de Dios y nos permita unirnos a Dios nuestro Señor. Pero en el fondo, la razón es una razón pedagógica, divina. Dios habla más fácilmente en el desierto y escuchamos nosotros más fácilmente a Dios en el desierto. Y si no tenemos todas las posibilidades cada año o cada día de ir a un desierto, sí podemos hacer desierto en nuestra casa, en un espacio pequeñito, alguna habitación o nuestra propia habitación. Y si no fuera posible, por lo menos en nuestro corazón, para que ahí podamos nosotros escuchar mejor a Dios. Este es el sentido de morar en el desierto. Lo entendieron también muy bien los primeros siglos de en los primeros siglos las comunidades cristianas. Para que se hagan una idea, en los alrededores de Jerusalén, o sea, norte, sur, este y oeste, hay restos de casi 100 monasterios. Les recuerdo sobre esto, por cuestión de cultura, que hay 2 formas de concebir la vida en el desierto. La vida que se llamaba monástica y la vida que se llamaba cenobítica.
Monástica viene de monos, es griego, no es español. Digo, por si de monos nada más recuerdan al animalito que tiene una cola grande y demás, no es eso. Monos en griego significa solo, solitario. Entonces, el monasterio es el lugar donde vive un solitario o muchos solitarios. Porque en un primer momento, una persona sentía que Dios la llamaba a un retiro más intenso y dejaba la ciudad y se iba o cerca de la ciudad o lejos de la ciudad a habitar. Normalmente se encontraban en una cueva y ahí vivían. Y como eran personas conocidas y santas, de la ciudad iban a consultarlos en plan de consejo y de dirección espiritual. Luego ellos entendieron que estaba bien eso, pero que no les permitía vivir la caridad, ni la paciencia, ni la liturgia. Y primeramente se reunían cada semana el domingo para celebrar la liturgia, estar un ratito por ahí juntos y luego se iban a sus lugares. Aunque tiene sus dificultades la vida monástica, tiene más dificultades la otra, que es la vida común, cenobítica. ¿Sí? Y cenobítica significa, es una palabra griega, koinos, que significa común, y bios, vida común. Y vida común significa que viven en un mismo edificio, cada uno en su habitación, y tienen unos horarios y unas actividades comunes. Y esto tiene el mayor mérito de que no soy solo yo el que me relaciono con Dios, sino que me abro a los demás, dialogo con los demás, ayudo a los demás, pero también en ocasiones soporto a los demás y en ocasiones los demás me soportan a mí. Esa es la vida común y eso es la vida religiosa en la iglesia. Entonces, para que vean que si hablamos del desierto, no es sencillamente una situación geográfica de lejanía o cercanía a una ciudad, sino hablamos de unas actitudes espirituales, de una preparación y de una vivencia más intensa de los ideales cristianos. Juan tiene esta preparación. Y cuando llega el momento de su vida, de empezar su misión, encontramos nosotros una síntesis de su predicación. Fue lo que escuchamos aquí. Porque esa síntesis de la predicación dice, en primer lugar, habla de los soldados, habla de los publicanos. ¿Y quiénes son los primeros? ¿Quiénes son? Repítame. Sí. La gente preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía, el que tenga dos turnos. Sí, basta. Entonces, son tres situaciones. Primero dijéramos, los judíos comunes. Luego, un tipo de judíos, que eran los encargados de cobrar impuestos. Seguramente también allí habría renuncias, y no me meto en más, por noticias recientes, ¿no? Alguien que estaba por ahí renunció, con todo lo que hay de abajo. Conocemos un poquito y otras cosas no las conocemos, pero es normal en todo. Y hay un tercer tipo de personas que son los soldados. Por tanto, en estos tres versículos tenemos nosotros un resumen de la predicación práctica y concreta de Juan Bautista. Es, dijéramos, la parte más positiva y serena de su predicación, porque él mismo, no olviden que es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dirá en otro momento, raza de víboras. Ya tiene puesta el Señor el hacha al árbol, y todo árbol que no da fruto será talado y cortado y demás. Es decir, hay esos dos elementos en la predicación de él. El primer elemento, llamar la atención mediante el temor.
raza de víboras. ¿Sí? Y Dios nuestro Señor ya tiene puesta el hacha a tu raíz. Y tu raíz, si no produce frutos, va a ser sencillamente cortada. Pero tiene este otro elemento también, que es más constructivo, de a todas las personas les dice, si tienes 2 túnicas, regala una. Si tienes posibilidad de participar de tu comida a alguien o con alguien, hazlo. Sé generoso para todos. Luego está a unos, y es una visión esencial también de su predicación, estás encargado de cobrar impuestos, no te pases, no te excedas, sé justo en lo que cobras. Porque a todos nos da la tentación de, si podemos quedarnos con cosas de esas que se pegan muy fácilmente, pues en vez de pedirle 50, le pedimos 55. Y ahí nos quedamos con 5, y así nos podemos hacer millonarios en no mucho tiempo. Y está el tercer elemento de los soldados que están encargados del orden público, que le dicen, es un sustantivo curioso, porque dice, conténtate con tu soldada. No es la esposa del soldado, sino es el sueldo de un soldado. Entonces está esa predicación. Luego viene el momento en el que Juan bautiza a Jesús, y ahí se nos manifiesta a nosotros como una persona humilde, porque pudiendo confundir a los demás cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías?, podría haberles dicho, sí, yo soy el Mesías, y habría recibido los honores y el prestigio y el poder del Mesías. Pero la humildad es la verdad, y él no dijo eso. O les dijo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz del que clama en el desierto. La voz del que clama es grita en el desierto. Y la voz no es nada sino sonido de aire, si no tiene palabra. Y San Agustín tiene, no lo voy a leer yo aquí, pero es una reflexión muy bonita, que relaciona la voz, que es Juan, con la palabra, que es Jesús. La palabra es la que da el contenido. La voz solo es la manifestación externa de un contenido. La voz no sería nada si no hubiera palabra. Entonces ahí está esta relación entre la palabra y la voz. Ahora bien, yo les he dicho que normalmente todo esto tiene 3 formas de considerarse. La histórica, cuando Juan dijo, yo soy la voz, y está diciendo Jesús es la palabra. Y eso lo dice San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, etc. Hay un sentido espiritual de esto. Si nosotros en el presente no tenemos ya entre nosotros a San Juan Bautista, sí tenemos su voz, que encontramos en la Sagrada Escritura. Y esa voz de la Sagrada Escritura tiene, desde el punto de vista de su relación con el Señor, el mismo poder transformante que tuvo para los que lo escucharon por primera o por única vez. Y ahí está el sentido espiritual. Dios nos habla siempre con palabras. Lo importante no es en sí misma la voz, que puede ser más bonita o menos bonita, más clara o menos clara, más fuerte o más oscura, lo que fuera, sino lo importante es la palabra que nos transmite esa voz. Y esa palabra es el mensaje que Dios nos va dando en cualquiera de los pasajes evangélicos, pero también a través de personas, a través de sucesos, a través de acontecimientos, a través de pruebas. Todas ellas son voces y palabras de Dios. Y si nosotros lo vemos todo así, realmente es mucho más sencillo entenderlo todo, asimilarlo todo, afrontarlo todo, vivirlo todo,
y estamos llamados a vivirlo. Ahora bien, para los demás, y este es el tercer sentido del pastoral, nosotros debemos ser como Juan, voces del Señor, que tendrán fuerza en la medida en que esa voz manifiesta una palabra de Dios. Y por eso es tan importante, primero, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, interiorizar la palabra de Dios, para que todo eso sea lo que cuando venga el caso, y escuchen bien esto, se nos recite interior y exteriormente sin tener que preocuparnos por andar buscando qué decir. Porque cuanto más vamos conociendo nosotros la palabra de Dios, más la vamos interiorizando y asimilando, y más la vamos viviendo, y más fácilmente la vamos transmitiendo. Seguramente en algunas ocasiones, sin darnos nosotros cuenta de por qué, nos sale un texto de la Sagrada Escritura que ya escuchamos y que ya hemos meditado y hemos interiorizado y vamos asimilando. Y qué bien. Y sobre esto, en alguna ocasión nos puede venir la tentación de decir, bueno, esta cita es muy bonita, pero si yo no la vivo, ¿para qué decirla? Y pensamos que somos incoherentes porque decimos algo que no estamos haciendo. Considerémoslo desde otra perspectiva. También es un nivel de autenticidad decir la palabra de Dios correcta. Porque si solo predicáramos lo que vivimos perfectamente, todos quedaríamos mudos. Entonces, aunque no vivamos perfectamente un determinado mensaje, si es el mensaje de Dios, hay que decirlo como mensaje de Dios. Este es entonces el primer pasaje que nos muestra a nosotros, a Juan Bautista en sus relaciones con Jesús, como una persona humilde, que no confunde a los demás, que no se coloca medallas, sí, yo soy el Mesías, que dice sencillamente lo que es. Y luego dirá, aunque no sea Lucas, pero es un mensaje que completan los otros evangelistas, dirá, y es algo que nos viene a nosotros también muy bien, porque indica las relaciones entre Jesús y Juan, y por tanto entre Jesús y nosotros. Dice, y es un programa de vida, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Es un mensaje muy importante, porque la situación en la que Él dice esto se prestaría para lo contrario, para crecer Él. Porque dado que está predicando, dado que está bautizando, dado que es famoso y que van de todos los lugares de Tierra Santa a ser bautizados por Juan, qué mejor oportunidad para seguir creciendo humanamente hablando que esa. Y qué mejor oportunidad también para que Jesús, que no es conocido, pues disminuya o desaparezca o ni siquiera se presente. Y sin embargo lo que Él dice, no. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Y es también, les decía, un programa espiritual, de vida espiritual, para nosotros muy importante. Generalmente, buena parte de los problemas que tenemos, en el fondo, se reducen a que no estamos viviendo bien la humildad. Piensen en cualquiera de las dificultades que puedan ir teniendo, en muchas de las dificultades que van teniendo, con los maridos, con los papás, con los hijos, con los hermanos, con conocidos, en la profesión o donde sea. Si en el fondo nos preguntamos cómo está en esta situación de humildad, encontraremos que estamos fallando en algo de la humildad. Por eso, si tenemos presente este lema como un programa de vida y lo aplicamos en esos momentos de dificultad, la dificultad se diluye y la superamos. Este es entonces el primer pasaje
que conviene tener presente aquí. Lo que podemos ver respecto a estos primeros momentos de la vida de Juan Bautista, que nos pueden ayudar todavía, son algunas características importantes. Y la primera es que Juan, antes de empezar su vida pública, ha escuchado a Dios mucho tiempo atrás. Se estaba preparando en el desierto. Y en el desierto no es que se dedicara a hacer, no sé, carreras o ¿cómo se llaman esto? Sentadillas o lagartijas. Se estaba preparando espiritualmente, de una manera muy austera. En el desierto no hay muchas cosas. Por eso el texto nos dice, otro texto nos dice que se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Y no era oaxaqueño, por lo de las langostas, ¿no? Langostas de desierto, no de mar. Entonces, la preparación principal de Juan antes de iniciar su misión fue escuchar a Dios. Por eso es tan importante que nosotros cada día también escuchemos a Dios. No vivimos en un desierto, pero hacemos un pequeño desierto en nuestras vidas. Tiene que ser para escuchar a Dios nuestro Señor. En segundo lugar, piensen que Él, después de esta preparación, se reconoce como un simple instrumento. Por eso dice, conviene que Él crezca y que yo disminuya. El importante no es el instrumento, dijéramos, no es el coche, es quien conduce el coche. Él se reconoce como instrumento de Dios para preparar espiritualmente al pueblo judío, a la predicación del Señor, que vendrá y dirá, y es la síntesis de toda su predicación: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Él es un instrumento de este Dios que es todopoderoso y se reconoce como un instrumento. Pero al mismo tiempo es un instrumento que dispone al encuentro con Jesús. La predicación de Juan, que escuchamos en la primera lectura, la primera parte a todo el pueblo, después a los que se encargaban de los tributos, de los impuestos, y luego a los soldados. Esos tres mensajes lo que están haciendo es disponer a sus oyentes para escuchar bien la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor se va a sintetizar en las bienaventuranzas y en el sermón de la montaña. Juan no predica ese mensaje, es demasiado mensaje para Juan. Es un mensaje que va a estar recordando la ley antigua y superando la ley antigua. Por eso Cristo dirá: ¿han escuchado que se dijo a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Esa era la ley antigua en un determinado capítulo. Y solo un Dios puede corregir lo que el Dios del Antiguo Testamento había dicho. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. No está quitando amar a Dios sobre todas las cosas, pero está superando la segunda de las partes de ese mensaje: odiar al enemigo. Lo contrario del odio es el amor.
Y es la parte más difícil del mensaje del Señor. Por eso no es un mensaje para quien está disponiendo al pueblo para escuchar la voz de Dios, sino es el mensaje propio de un Dios que no se olvida de lo que ha pedido en el Antiguo Testamento a los judíos de esas épocas, sino que en plena coherencia con eso nos pone todavía un ideal más elevado. Pero este ideal más elevado es más fácilmente comprensible, captable y aceptable si uno ha escuchado la predicación de Juan Bautista y si uno se ha dejado bautizar por Juan. Son preparaciones importantes esas que están ahí. Y dentro de estas características de la misión de Juan es que, en síntesis, lo que hace él es señalar a Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mientras Jesús pasaba por la ribera del Jordán. Y vean qué bella síntesis es también para cualquier apóstol. Nosotros como apóstoles, todo lo que hacemos, en el fondo, debe tener también estas convicciones. Somos simples instrumentos de Dios. El protagonista es Dios. Nosotros somos instrumentos que Él emplea, pero somos de Dios. O sea, no es por una especie de mera iniciativa personal el ir, en la medida en que podamos hacerlo, de misiones en Semana Santa. Tenemos que ser conscientes de que allí somos instrumentos de Dios. De Dios, pero instrumentos. Las dos cosas juntas. Y de que como instrumentos de Dios, todo lo que hagamos, en el fondo, tiene este sentido. Estamos disponiendo las almas a su encuentro con Dios. Lo importante, por tanto, no es lo que nosotros hacemos. Es que las personas a las que les transmitimos un mensaje, con el mensaje que nosotros les transmitimos, están mejor preparadas para lo fundamental de esas almas y de esas vidas y de estas familias y de la sociedad, que es su encuentro personal con Dios. Porque las decisiones principales de las vidas humanas no dependen de charlas, dependen de la relación que haya entre corazón y corazón. Y todo lo que yo hago es iluminar esos corazones para que tengan su encuentro personal con Jesús, y este encuentro personal con Jesús les marque un camino de santidad y ellos o ellas con coherencia lo vayan siguiendo. Y en tercer lugar, en síntesis, también lo que tenemos que hacer como apóstoles es solo esto: señalar a Jesús. Y señalar a Jesús es predicar su evangelio, y es decirles dónde está la verdad en determinados momentos, en determinadas situaciones, en determinados problemas. Señalar a Jesús. En otras palabras, paso un poquito al Domingo de Ramos. Lo fundamental en el Domingo de Ramos no es el burrito que carga Jesús, es Jesús que va sobre el burrito. Nosotros como instrumentos somos esos burritos, no más. Le facilitamos a Jesús que entre a Jerusalén, pero el protagonista es Jesús. Y las porras y los aleluyas y los vivas no son para el burro, son para quien va sobre el burro. Y así como estaría radicalmente equivocado el burro si se creyera el importante en el Domingo de Ramos, pues también nosotros, si creemos que nosotros somos los importantes en cualquier momento de una actividad apostólica, pues estamos equivocados. Y es bueno que alguien nos llame la atención para decirnos: recuerda, eres solo un instrumento de Dios. Y lo bonito es que Juan vive esa condición de instrumento con convencimiento y con alegría.
En ningún momento se le ve a él frustrado, triste, cabizbajo, y menos todavía envidioso respecto al que va a crecer mientras él disminuye. Se alegra de que crezca el Señor. Entonces, este es el primer pasaje. Vamos a escuchar ahora el segundo. Por favor, ¿quién va a leer? Capítulo 7, versos 18-35. ¿Alguien? Nadie se atreve, por favor. Capítulo 7, a ver si venga. 7, 18-35. Aquí se lo van a presentar. Venga, que la veamos los presentes y los virtuales y que la escuchemos. Venga por acá. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a 2 de ellos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan pregunta esto a Jesús. Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les respondió: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver, sino un hombre elegantemente vestido? No, los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. De este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Os digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. ¿Ya es 35 ya? No, todavía no. A ver, sigue entonces. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigos de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Este segundo pasaje es un pasaje hacia la mitad de la vida pública del Señor. Y es un pasaje que nos muestra otro momento de la vida de Juan Bautista, que empezó con toda la ilusión de quien está iniciando una nueva misión,
que empezó predicando con claridad, en ocasiones con dureza, en otras ocasiones con más benignidad, el mensaje de Dios nuestro Señor, sabiéndose instrumento de Dios nuestro Señor. Y todo parecía ir bien y sobre ruedas. Pero frecuentemente cuando hay un predicador así o un apóstol así, hay algunos a los que no les cae bien ese tipo de predicación. Y si estos algunos tienen el poder, pueden venir consecuencias de muchas dificultades para los predicadores. Y es lo que le ocurrió a Juan. Porque Juan tenía que predicar el mensaje adecuado a cada grupo humano, a cada individuo. Y así como había predicado primero al pueblo, el que tenga 2 túnicas regale una. Después a los encargados de los impuestos, que fueran justos en esos impuestos. Y por último a los soldados, también le dio su mensaje a Herodes. Herodes vivía maritalmente con la esposa de su hermano. Y Juan le dijo, no te es lícito hacer eso. Y por ese mensaje Herodes encarceló a Juan. Y está en la cárcel durante un tiempo largo. Hay en Samaria restos arqueológicos. No hay certeza, pero es probable, de un palacio, uno de los palacios que tenía Herodes en el país, con una cárcel. Y según la tradición, ahí habría estado prisionero Juan. Es un lugar semidesértico, elegido por la tranquilidad del sitio y demás. Y en este periodo de prisión, pues se tiene tiempo para pensar en muchas cosas. Y la cárcel, a lo largo de la historia, y según escritos también de muchas personas, puede servir para 2 cosas: para purificarse y crecer en situaciones de gran dificultad. A ese respecto les aconsejo un librito de un premio Nobel de literatura ruso, quizás han escuchado el nombre, se llamaba él Alexander Solzhenitsyn. Si no lo han escuchado, pues esta es una primera vez que lo escuchan. El librito se titula, y se puede leer en una tarde, Un día en la vida de Iván Denisovich. Denisovich es hijo de Dionisio. Un día en la vida de Iván, el hijo de Dionisio. Y relata lo ocurrido desde las 5:30 de la mañana en la que se levanta este Iván, que es un prisionero de los campos de concentración de Stalin, hasta las 9:30 de la noche, que es cuando se acuesta. Bueno, y él tiene ahí mucho tiempo para pensar, y hay una transformación para mejor de este protagonista. Hay otra obra también del mismo, es más importante que la anterior, pero el premio Nobel se lo dieron por esta pequeñita. La segunda se titula El primer círculo, y el tema básico es el mismo: prisioneros de la era staliniana, pero en este caso no son prisioneros comunes, sino científicos prisioneros. Y nuevamente ahí se ve una mejora, un progreso en los prisioneros. Pero hay también la otra cara. El prisionero pierde la autoestima, se desalienta, cae en depresión y puede llegar incluso hasta el suicidio. O sea, de elevarse en su categoría humana, en el primer caso, hasta deprimirse y pensar que no vale absolutamente nada. Bueno, a Juan le ocurrió, y estaba pensando un poquito en la segunda opción, no en la primera. Y por eso todavía tenía discípulos. Ya no podía él predicar donde quería. Iban los discípulos a la cárcel y le preguntan:
mejor, les dice a 2 discípulos que vayan a Jesús y le pregunten: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y esa pregunta no la hace solo para que los discípulos sepan, sino es una pregunta que nace de lo íntimo de su vida y de su misión en crisis. Porque piensa él, a lo mejor me equivoqué. Entonces es bueno que yo pregunte a esta persona si es la que ha de venir o tenemos que esperar a otra. Y lo que el Señor le dice es, o les dice: vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, y más importante es lo último que dice, es otra bienaventuranza: bienaventurados los que no se escandalicen de mí. Y es un mensaje directísimo a Juan, porque como que Juan ya estaba flaqueando en su fidelidad. Y el Señor de esta forma le confirma en la misión que él había empezado a vivir, que en ese momento le estaba costando horrores y que va a terminar con su martirio decapitado. Vean entonces, y son las lecciones que es bueno tengamos importantes, tengamos presentes. Primero, Dios nuestro Señor a sus elegidos los prueba. Y todos somos elegidos de Dios. No todos somos elegidos en el nivel de Juan Bautista, pero cada uno es elegido en el nivel de la vocación que tiene. Y si Dios no ahorró pruebas ni a su mamá, ni a Juan Bautista, ¿cómo nos las va a ahorrar a nosotros? Primera lección importante es esa. En segundo lugar, las pruebas son proporcionales a la misión encomendada. Es parte de la sabiduría de Dios. A Moisés, por su misión, le manda unas pruebas. A Juan Bautista, por su misión, otras pruebas. A cada uno de nosotros, por su misión, las pruebas que va teniendo. Nunca nos va a pedir Dios más de lo que le podamos dar. Nunca nos va a pedir Dios nada que no le podamos dar. Iría contra su sabiduría, iría contra su providencia, iría contra su amor, que busca lo mejor de nosotros. Y esta es la tercera lección. Las pruebas buscan sacar lo mejor de cada uno de nosotros. En el caso de Juan, lo mejor de él no fue solo que dijo de palabra: a este es el Cordero de Dios, sino que fue coherente en su mensaje difícil, por el que al final perdió su vida, el martirio. Recuerden que mártir inicialmente no significa, significa testigo. Y es tan mártir en ese sentido Juan Bautista como Juan Evangelista. Juan Bautista da testimonio de Cristo con su sangre. Juan Evangelista más bien es con una vida dilatada de fidelidad hasta el final. Pero en el fondo se trata de eso. Dios nuestro Señor, por tanto, da pruebas proporcionales a la misión que se tiene. En cuarto lugar, Jesús nunca es ajeno a ninguna prueba. Aunque en momentos parece que no habla, parece que está lejos, parece que no se entera, parece que no le interesamos, pero no es así.
¿Recuerdan ustedes una anécdota que aparecía en internet en algún momento de una persona que tuvo momentos, dijéramos, tranquilos y felices y otros de prueba? Y que la imagen que refiere este texto es que caminando por la playa había en un determinado momento huellas de 2 personas, o sea, 4 pies. Y que a partir de un momento de esas 4 eran solo 2. Y ese momento era un momento de particular prueba por parte de quien se quejaba ante Jesús. Y le decía: ¿cómo es que tú me acompañaste durante mi vida, durante mi paseo por la playa, durante mucho tiempo, y cuando empezaron las dificultades desapareciste? Y el Señor le respondió: no desaparecí, te estaba cargando yo en mis brazos. Por eso había solo 2 huellas. Entonces, Jesús nunca es ajeno, y en cada momento, aunque a nosotros parezca que no le interesamos y que estamos solos y que nos deja, en cada momento está perfectamente con nosotros. Concluyo ahí, se podrían decir más elementos. Bueno, la última: tengamos nosotros la certeza en las pruebas de la compañía del Señor. Recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si somos conscientes de su compañía, hemos de ser también conscientes de su consuelo, sabiendo que consuelo significa estar con el que está solo, cum solus. Y aunque nosotros no lo sintamos así, no lo percibamos así, sepamos que es así y seguiremos creciendo. Son ya las 12 y lo dejamos aquí. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, viste su beneficio.